Hola, buen día. Mi nombre es Amarilis Quesada. Yo soy residente de pediatría acá en el Hospital Sepsi Eva Perón y junto con la doctora Cecilia Gómez Macedo le vamos a contar en el Ateneo del día de hoy sobre la atención de pacientes con mielomeningocele. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, Sí, se escucha perfecto. perfecto, gracias. Vamos a empezar entonces. Ujú. Bien. Bueno, vamos a volver un poco hacia atrás porque no se ha escuchado, ha habido un error con el audio. Los objetivos de este Ateneo, en primera medida, es prevenir las comorbilidades y mejorar la calidad de vida del paciente y su familia. También queremos presentar al equipo del Consultorio Interdisciplinario de Espina Bífida del Sepsi Eva Perón, promover el trabajo en red integrando a todos los niveles de atención y hacer una breve revisión bibliográfica sobre el seguimiento del niño con mielomeningocele. Vamos a contarles el caso clínico de una paciente que viene a control acá en nuestro consultorio. Es una paciente femenina de 3 meses de edad que procede de Villa Jiménez. Como antecedentes perinatológicos, es una bebé nacida de un embarazo controlado, recién nacida a término, con un peso de 2 kilos 970 gramos, por parto vaginal, con errores congénitos, fondos de ojo y autoemisiones normales. Tiene las vacunas acordes a la edad y la mamá la alimenta con pecho materno y fórmula con leche maternizada 1. Como antecedentes patológicos nos refiere a una internación de 45 días en neonatología y nos refiere también que nace con el diagnóstico de mielomeningocele. Es un diagnóstico que se da al momento del nacimiento. Se produce el cierre del defecto a las 24 horas de vida de la bebé. Le colocan también una válvula de derivación ventrículo-peritoneal al mes de vida y tiene realizada, ya nos trae una ecografía cerebral que es normal. En cuanto a lo nefrourológico, es una niña que se viene realizando cateterismo intermitente y limpio cada 6 horas. También nos trae una ecografía renal y vesical normal y tiene aún pendiente los estudios de cisturetrografía y urodinamia. Realiza la profilaxis, mientras tanto, con cefalexina nocturna. Bueno, esta es nuestra paciente para que la conozcan. En el examen físico le realizamos, bueno, peso, talla y perímetro cefálico. Tenemos un peso que es de 4 kilos 900, que está en el percentil 10. De longitud corporal tenemos 56 centímetros, que nos daba un percentil 3, justito. Y del perímetro cefálico 37 centímetros, que también estaba en el percentilo 3. En el examen físico, lo que nos llama la atención, vamos a contar lo positivo nada más, es que en la región dorso-lumbar tiene esta cicatriz que es de cuando han cerrado el mielomeningocele. Y ya tiene 3 meses la operación. Vamos a contar un poco sobre espina bífida, empezando con la definición.
que es la herniación de las envolturas meningias y de la médula espinal, y o las raíces nerviosas a través de un defecto óseo en la columna vertebral. Esta enfermedad tiene una prevalencia de 6,5 por cada 10.000 recién nacidos vivos, o sea, dentro de todo es frecuente. Acá les vamos a mostrar algunos ejemplos porque puede presentarse de varias formas. Una de estas es el quiste cubierto por una capa de epitelio, pero puede tener otras presentaciones. Por ejemplo, puede ser un mechón de pelo en la zona lumbar. También puede ser una pequeña protrusión de piel que parece un lunar. Acá tenemos otros, una placa angiomatosa o también una umbilicación. Es importante siempre hacer el examen físico del recién nacido, hacer énfasis en esta zona y hacer una buena valoración de la columna vertebral, buscando todos estos defectos que posiblemente puedan tener acarreado un mielomeningocele. Bueno, ¿y cuáles son los principales problemas que presenta el niño con mielomeningocele? Pueden tener hidrocefalia y malformación de Arnold-Chiari, vejiga neurogénica, intestino neurogénico, compromiso motor y sensitivo de los miembros inferiores, cifoescoliosis, déficit intelectual y alteraciones del crecimiento y la pubertad precoz. Vamos a hacer algunas pequeñas recomendaciones que son para el manejo del pediatra y también del manejo neonatal. Sobre el manejo neonatal es importante hacer el diagnóstico prenatal. ¿Para qué? Para elegir la vía adecuada del parto, que es la cesárea, elegir también el lugar del parto para que sea realizado en un centro de tercer nivel, y también para que el equipo encargado de asistir a esta mamá y este bebé se organice previamente. Lo ideal es que la cirugía correctora se programe dentro de las 48 horas del nacimiento. Y que en la neonatología los papás sean capacitados en cateterismo intermitente limpio y se le indique la profilaxis antibiótica hasta que se pueda completar la valoración urológica. También iniciar los trámites del certificado único de discapacidad, porque eso le va a permitir después poder realizar los estudios, acceder a la medicación, a la rehabilitación. Y esto también es muy importante, que es asesorar a la familia sobre el riesgo de recurrencia que tiene y el uso de ácido fólico para futuros embarazos. Bueno, en cuanto al aspecto neuroquirúrgico de los pacientes con mielomeningocele, hay algunos problemas que son relevantes. Uno de estos es la hidrocefalia. Está presente hasta en un 90% de los pacientes, un 20% la tiene al nacimiento y el resto la va desarrollando luego de que se cierra el defecto. Por eso es importante hacer en cada control la medición del perímetro cefálico y ecografía semanalmente los primeros 2 meses. La medición del perímetro cefálico nosotros sí la realizamos y la ecografía la vamos, en realidad la vamos charlando con el neurocirujano de acá del hospital y viendo cada cuánto la vamos a ir realizando. Otro problema bastante común es la médula anclada. La médula anclada se produce por adherencias que han quedado entre la médula espinal anormal y el tejido cicatrizal, que impiden que la médula siga ascendiendo cuando el niño va creciendo. Este problema se da sobre todo entre los 6 y los 12 años de vida del paciente. En cuanto a la clínica, lo más importante y lo que más nos llama la atención es la espasticidad. También pueden tener algún deterioro en la marcha por esto, dolores o deformidades que el paciente previamente no tenía, ¿sí? Por eso es muy importante que el seguimiento sea dinámico.
Y el otro problema en cuanto a lo neuroquirúrgico frecuente es la malformación de Arnold-Chiari, que bueno, es la digenesia del cuerpo calloso, una malformación del cuerpo calloso de la fosa posterior que es pequeña, y eso hace que el cerebelo se desplace hacia caudal dentro del canal cervical y elongue al cuarto ventrículo. Y esto se asocia con hidrocefalia. Acá tenemos una imagen para ver las diferencias entre el cerebro normal y uno con una malformación de Arnold-Chiari. En cuanto a la clínica que presentan los pacientes con una malformación de Arnold-Chiari, esta puede ser asintomática, pero también puede tener manifestaciones clínicas, sobre todo en los niños pequeños, es el estridor, el ronquido, la obstrucción de la vía aérea superior. Y en los niños mayores pueden tener cefalea y, bueno, para prestar atención en ataxia, que nos vamos a dar cuenta en la disminución de la destreza manual y en la escritura. Bueno, eso con respecto a lo neuroquirúrgico. Vamos a pasar a la prevención del daño renal, que es bastante importante porque es una de las mayores comorbilidades. Todos los pacientes con mielomeningocele tienen que ser asumidos como portadores de vejiga neurogénica hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Aparte de los controles pediátricos, hay algunos estudios complementarios que deben repetirse a lo largo de la vida del paciente. La ecografía renal y de vías urinarias, durante el primer año de vida la hacemos cada 3 a cada 4 meses. Después, en el segundo año de vida, es cada 6 meses y después es una vez por año. Una función renal que hay que hacerla luego de los 7 días de vida del paciente. Antes de eso, bueno, puede dar falsa información. Una urodinamia, que es para valorar la función del tracto urinario inferior. Esta se realiza una vez por año, idealmente. Y la cisturetrografía se realiza luego de las 6 semanas de vida del paciente, y repetirla o no, bueno, tiene que ir aparejada también de la consulta con urología. No se repite en todos los pacientes, sino en un grupo seleccionado de pacientes. ¿Qué vamos a ir haciendo? Inicialmente, el cateterismo intermitente limpio, eso desde la neonatología, y se realiza 5 veces al día. A veces, bueno, esto requiere en los padres un entrenamiento, también requiere reforzar varias veces la técnica, es un esfuerzo de parte de los papás porque es un procedimiento un poco engorroso al principio, entonces desde nosotros como pediatras es muy importante reforzar esta conducta en las consultas. También la profilaxis antibiótica, sobre todo en los primeros meses de vida, hasta que los papás se terminen de familiarizar con la técnica del cateterismo, y completar la evaluación urológica inicial. En algunos pacientes vamos a ver que van a tener que quedar con la profilaxis, pero son en casos seleccionados. Y los anticolinérgicos, como la oxibutinina, vamos a ver que depende de la valoración inicial. Eso la va a indicar el urólogo, ¿sí? Según los resultados de los estudios. Bueno, otro aspecto muy importante es cuándo tiene una infección urinaria el paciente con mielomeningocele. Si nosotros al azar le hacemos una orina, le hacemos un urocultivo, muy posiblemente nos dé la orina patológica y nos dé el urocultivo positivo. ¿Por qué? Porque realizan el cateterismo intermitente, que es limpio pero no estéril. Entonces, algunos pacientes tienen una bacteriuria asintomática, pero ¿cuándo le vamos a dar antibióticos? Cuando el paciente tenga 2 o más síntomas, que los síntomas, ¿cuáles van a ser? Los de la infección urinaria: fiebre, dolor abdominal o lumbar, que tenga incontinencia, dolor al orinar, o la orina, no más nos diga, la orina es turbia o es maloliente.
cuando en la orina haya más de 100.000 unidades formadoras de colonias y sea de un único microorganismo. O cuando en la orina completa tengamos más de 10 leucocitos por campo. Y en esos momentos sí hay que indicar tratamiento antibiótico. Y en esos momentos hay que solicitar la orina de urocultivo. No hace falta hacerlo de control o cuando el paciente esté asintomático, porque muy posiblemente nos va a dar patología. Bueno, en cuanto a los pacientes que tengan una mala respuesta al tratamiento médico, hay algunas opciones quirúrgicas, que son la vesicostomía, la inyección endoscópica de toxina botulínica y la ampliación vesical con segmentos intestinales. Estas opciones son también en un grupo seleccionado de pacientes y por supuesto que son indicadas y realizadas por el urólogo. Es como para conocerlas nada más. Así como tienen vejiga neurogénica, también tienen intestino neurogénico. Los principales problemas son la constipación y la incontinencia fecal. Estos problemas pueden empeorar el funcionamiento urológico de los pacientes, aumentando el riesgo de infecciones urinarias, también infecciones perineales, de impactación fecal, y la verdad es que traen aparejadas mucha comorbilidad en el paciente. El objetivo del tratamiento es que el paciente tenga un ritmo evacuatorio regular, más o menos 3 deposiciones por semana. No tratar de que el paciente tenga una deposición diaria. Con esto de 3 deposiciones por semana está demostrado que alcanza para evitar todas estas comorbilidades, ¿sí? Y otro objetivo en el tratamiento es la pseudocontinencia fecal, que el paciente tenga algún control, porque le va a facilitar la inserción social, participar de actividades, va a mejorar su autoestima también. Y el tratamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Es el tratamiento de la constipación. Una dieta rica en fibras, que tomen abundante agua. También es necesario indicar a veces laxantes osmóticos, los enemas retrógrados, y también existe la posibilidad de los pacientes que, con todas las otras recomendaciones, no tienen una buena respuesta, el enema anterógrado, que es el botón de Chaip, que es como solamente para que lo conozcan, que le permite al paciente una continencia de más o menos 12 horas, depende de cada paciente. Y lo que tiene de bueno es que este se lo puede realizar, son más grandecitos, cada paciente. Bueno, otro punto a tener en cuenta en los pacientes con miel o meningocele es la alergia al látex. Por ahí, es difícil conseguir los insumos o tener todos los elementos que son necesarios, pero es para tener en cuenta. Tienen reacciones de hipersensibilidad al látex que son mediadas por inmunoglobulina E. Los pacientes con miel o meningocele tienen una prevalencia de entre un 20 al 67% de sensibilización y de manifestaciones alérgicas con respecto a la población común. Hay que tenerlo en cuenta, en varios sentidos, para el tema, del cateterismo por los guantes, en los procedimientos, dentro del hospital, en el quirófano, son bastantes cuidados. En cuanto a la parte de ortopedia y traumatología, los pacientes tienen algunos problemas. Acá hay una clasificación funcional de la Sociedad Argentina de Neuroortopedia, que en realidad depende del nivel de la afectación que tenga el paciente. Son 3 niveles que van del 0, que es el torácico, después tenemos el nivel 1, que es el lumbar superior, el 2, el lumbar medio, y el 3, el lumbar bajo, ¿sí? Eso va a depender, la funcionalidad que tenga cada paciente. Y, sobre todo acá en este punto, el tema de, cuando los llevan a la consulta, una pregunta muy frecuente en los papás es si su bebé va a poder o no caminar. Entonces,
bueno, lo que nos dicen siempre es que hay que fijarnos si es que el paciente tiene dorsiflexión del pie. Cuando presenta la dorsiflexión del pie, es muy posible que pueda tener bipedestación. Bueno, tienen otros problemas, bueno, en las caderas tienen mayor prevalencia de luxación y subluxación de caderas. En las rodillas vamos a tener alguna flexión, contractura en extensión, valgo, pueden tener una rodilla inestable, con dolor. En los pies vamos a ver pies en equirovaro y deformidades del calcáneo. Bueno, todos estos problemas que tienen en lo traumatológico, es muy importante que tengan el seguimiento con el fisiatra para ir adecuando los materiales ortopédicos, ya sea valvas o sillas o distintos materiales que le van a permitir la movilización. En cuanto al crecimiento y al desarrollo, ¿qué vamos a ver en la consulta? Estos pacientes, bueno, por la inmovilidad que tienen, tienen una prevalencia de sobrepeso y de obesidad en más del 50% de los pacientes. Y un 35% de los pacientes que tienen obesidad desarrollan un síndrome metabólico. Entonces es muy importante reforzar desde edades tempranas la nutrición y la alimentación, si es necesario mandarlos a la consulta con la nutricionista para que refuerce estas pautas, porque les da mucha comorbilidad también en el tema de la movilización. También tienen un porcentaje aumentado con respecto a la población general de pubertad precoz y de baja talla. Bueno, en cuanto a los controles oftalmológicos, hay 4 bases sobre las que, bueno, se asienta el control. Una de ellas es el estrabismo. Nos sirve saber, bueno, si es que el paciente tenía o no estrabismo antes, también tener un fondo de ojo de base, tienen la mayoría de los pacientes válvula, entonces eso nos va a permitir también valorar si existe o no disfunción valvular, si hay cambios en este estado del paciente. También la superficie ocular tiene mayor prevalencia de ojo seco por el uso de la medicación, por el uso crónico de la oxybutinina, y también tienen vicios de refracción, sobre todo el astigmatismo. Bueno, le queríamos contar un poco del consultorio interdisciplinario de espina bífida, que es el CIEBI, que funciona acá en el hospital. Es un consultorio que está integrado por múltiples disciplinas. Tenemos en pediatría la doctora Cecilia Gómez Macedo, tenemos en enfermería Trinidad Núñez, en atención temprana la doctora Gómez Rubil, el neurocirujano es el neurocirujano del hospital, el doctor Giraudo, en fisiatría el doctor Paliza, en urología el doctor Sinquegrani y en psicología la licenciada Ana Biayoy. Acá la tengo a la doctora Cecilia Gómez Macedo, ella nos va a comentar un poco sobre lo que trabajan ellos en el consultorio. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Gracias a Marily por elegir este tema para el Ateneo, que lo ha presentado muy bien. La idea es eso, hacer la revisión del tema y presentar un poco al equipo, saber que estamos en el CEPSI, que todo aquel miembro de equipo de salud que en su lugar de origen tenga algún paciente con mielomeningocele, los invitamos a que a través de la OCD Telesalud o internamente le pasamos el celular de Trini, que es la enfermera del equipo, le podamos agendar un turno para hacer esta evaluación interdisciplinaria en aquellos pacientes que lleven mucho tiempo sin contacto con el equipo, ¿sí? El equipo cada 15 días hace una evaluación donde participamos todos los que están ahí nombrados y de todos modos saben los pacientes que a mí como pediatra me pueden encontrar en la OCD. Desde hace 8 años, yo por mi parte el equipo ya trabajaba antes, desde hace 8 años implementamos
que es cuando me incorporo este cuaderno, no sé si se puede ver, ¿sí? Este cuaderno, que es una libreta de salud, ¿sí? Bueno, está diseñada justamente para una fácil lectura por parte de los pacientes y para el registro, es como una historia clínica ambulatoria que identifica al paciente. Esto ha sido muy beneficioso, ya que el paciente, cuando llega a la guardia o llega algún especialista, lo muestra, y el médico que entra en contacto con el paciente puede tener una noción si ese paciente está concurriendo a los controles, qué controles tiene hecho, y facilita mucho, digamos, el seguimiento de los mismos, y que no nos pase por alto algún control que debió hacerse y no se hace. De todos modos, hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes, tal vez ya más grandes, que no entraron en contacto con el equipo, y es a ellos donde queremos llegar, y que ellos lleguen a nosotros, tal vez de más de 12 años, que es cuando tal vez el equipo no estaba totalmente, no estaba bien armado y conformado, y que tal vez son pacientes, por ejemplo, que como tienen deambulación, no hay un seguimiento adecuado en la parte renal, porque eso no se ve. Entonces los convocamos a todo miembro del equipo de salud a que, si en su lugar de origen tienen algún paciente con diagnóstico de mielomeningocele o espina bífida, los inviten a que participen en este consultorio interdisciplinario y les faciliten la llegada al CEPSI para completar sus estudios y su seguimiento. Porque bueno, la mayor movilidad que tenemos es la insuficiencia renal crónica, la cual no se ve hasta ya avanzada la evolución de la patología, ¿sí? Además, invitarlos que en forma periódica se hacen talleres. Ahora para julio está previsto un taller de nutrición. En el YouTube del CEPSI pueden encontrar, hay una charla sobre cateterismo intermitente limpio. O sea, el equipo trabaja. Antes de la pandemia hacíamos encuentros presenciales con los padres, donde hacemos acompañamiento y talleres para padres, pero desde el año pasado lo hacemos en forma virtual, así que también los invitamos a que les hagan conocer y los inviten a participar. Bueno, esa es una foto de los talleres que se hacían antes, donde está parte del equipo con algunos de los pacientes que se encuentran en seguimiento. En ese sentido, el equipo, tenemos un registro de alrededor de 70 pacientes en seguimiento de diferentes edades, y bueno, lo que nosotros hemos notado a lo largo del tiempo es esto que decimos. Desde el 2013, 2014, nosotros recibimos por año de 5 a 6 pacientes que tienen el seguimiento completo. En cambio, por ahí tenemos pacientes más grandes que ya nos encontramos con ellos cuando están internados en la sala y tal vez con la insuficiencia renal crónica. Por eso es importante que si nosotros tenemos algún paciente cercano, lo convoquemos y le abramos las puertas para que puedan llegar al CEPSI y entrar en contacto con nuestro equipo. Bueno, vamos a ir finalizando. Antes de terminar, queríamos, renombrar algunas cosas. Una de estas es que el nacimiento de un paciente con mielomeningocele representa una enorme exigencia a la familia, también al sistema de salud, a la sociedad y al propio paciente, y que solo el esfuerzo compartido y sostenido en el tiempo puede disminuir la prevalencia de comorbilidades evitables, mejorar la calidad de vida y aumentar la sobrevida de los pacientes. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Los invitamos ahora, si es que tienen alguna pregunta, queda el micrófono abierto. Buen día. Hola. ¿Me escucha? Sí. Bueno, quería agradecerles el Ateneo. Esta patología que parecía antes ser muy rara, hoy en día es bastante frecuente, como vos lo planteabas, Amarili. Sí. Y muchas veces la familia no está preparada, y es muy importante el diagnóstico prenatal, pero que todavía en nuestra provincia seguimos teniendo algunas falencias para poder hacerlo y preparar esta familia para un niño que va a tener unos cuidados y unas atenciones diferentes a las que debería tener.
es muy importante que los padres sepan que en la provincia hay un equipo que cuida a los niños, que trabaja con ellos, que no se sienten solos, que antes el único control que podíamos hacerlo era mandando a las familias a otra provincia, y hoy podemos hacerlo en nuestra provincia con todo el seguimiento de los estudios, de los controles y de los profesionales que tenemos. Eso es muy importante para los padres, para los niños. Y gracias al fruto que ustedes logran de este trabajo, es que hoy en día vamos a tener niños que entren a la adolescencia con otras necesidades que hay que abocarlas y que hay que tenerlas en cuenta. Ya un niño que entra a la adolescencia no quiere usar pañales, a veces se revela al querer sondarse, y eso trae sus consecuencias en sus riñones. Entonces, es muy importante que las familias de Santiago sepan que hay un equipo que los acompaña en su provincia y que no se sientan solos. Sí, en ese sentido es importante que la familia esté tranquila, porque todo lo que se puede resolver aquí en el sepsis se resuelve, y lo que no, por ejemplo en la parte urológica, que lo tenemos al doctor Cinquegrani, pero por ejemplo todo lo que son los estudios que se hacen en Santiago, como se hace la Situreto, el centello, se hace en Santiago, pero por ejemplo la urodinamia o la evaluación en algún caso determinado va a Tucumán y ahí se hace la urodinamia. O sea, que digamos que tienen las herramientas como para hacer un seguimiento adecuado aquí, y lo que no se puede hacer aquí es derivado oportunamente a donde se le pueda ofrecer una mejor calidad de tratamiento. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Vos la ves que hay alguna pregunta? No. A ver, ahí vemos en el chat, a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ir leyendo a Mariela y nos escribe al final. ¿Sí? No, pero no sé. Bueno. Bueno, si no hay preguntas. Si no hay más preguntas, vamos a ir finalizando. Muchísimas gracias a todos por conectarse.